Bueno, ahí empezamos a grabar de nuevo. Entonces les decía, después me confirman si pueden estar viendo lo que tengo ahí en pantalla, ¿sí? Se ve. Pero Hola. Sí, se ve. el material que vamos a utilizar, como ustedes saben, es em, acá voy a ir a la última filmina donde tienen la bibliografía. Vamos a hablar del capítulo 9 de Rosenberg, ¿sí? Ustedes ya estuvieron viendo a Rosenberg en otras clases que ya dimos, así que bueno, seguramente que ya tomaron contacto con este material cuando vimos, ¿se acuerdan? Cuentas nacionales, el sistema de cuentas nacionales, también cuando vimos sistema económico, ¿sí? Entonces, esta es la bibliografía. Y nosotros vamos a partir de un flujo simplificado, de un cuadro simplificado del flujo circular del ingreso, ¿sí? ¿Se acuerdan de este cuadro que está acá, del flujo circular? Bueno, Sí, sí. en este cuadrito, fíjense que hay algunas variaciones, ¿sí? ¿Qué encuentran nuevo, distinto al cuadrito que habíamos visto antes? Ahora está el sector público. El sector público. Así que bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Cuando vimos sistema económico, vimos todos estos componentes dentro del cuadro del flujo circular del ingreso y hoy vamos a seguir posicionados desde el enfoque neoclásico de la economía, ¿sí? Recuerden siempre eso, siempre tenemos que aclarar dónde estamos parados o cuál es la perspectiva desde la cual vamos a hacer nuestro análisis, ¿no? Y después, bueno, cabe aclarar que detrás de este cuadro que estamos viendo acá, hay algunas cosas que no se ven, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que no se ven porque estamos parados desde el punto de vista neoclásico? Bueno, no vamos a ver en este cuadro, ni en la clase de hoy, ni en las dos próximas que se vienen, ni la atención de clases sociales. eh, Vieron que por ahí en otros momentos sí las analizamos. Tampoco vamos a ver cuál es el proceso productivo que se desarrolla. Hay otra cosa que está oculta por detrás acá, que es el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, al cual yo hice referencia, pero no lo explicamos, cuando hablamos de mundo laboral en la última clase, ¿recuerdan? Bueno, acá precisamente me estoy refiriendo a la economía feminista y a la brecha salarial y un montón de cosas que me gustaría que lleguemos antes del parcial a ver, vamos a ver si llegamos, pero bueno, dentro de este cuadro también está oculta, ¿sí? Entonces, bueno, acá solo vamos a ver qué cosa, el mercado, ¿sí? ¿Cuáles son los mercados y cómo funciona el flujo circular del ingreso con las variables de- del flujo nominal y del flujo real? Lo analizamos oportunamente, ¿sí? Ustedes ya seguramente lo estudiaron. Hoy lo que vamos a hacer, y a partir de ahora, vamos a agregar los otros sectores. Ahí ustedes ven que agregamos solamente el sector público, pero vamos a agregar también el sector monetario y financiero y el sector externo. ¿Sí? Em, Hoy, en la clase de hoy, a partir de este momento, lo que vamos a incorporar, entonces, como les decía, es solamente el sector público, de a poquito, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿cómo entra el sector público en el sistema económico? Em, bueno, recordamos entonces de nuevo las variables de flujo real, que son las líneas en color rojo, y las variables de flujo nominal, que tienen que ver con el dinero, que nosotros las tenemos dibujadas ahí con color verde, ¿sí? ¿Qué va a hacer el sector público? Se va a relacionar con la comunidad por un lado, porque a la comunidad le va a proveer bienes y servicios a través de la variable de flujo real, y lo va a hacer, por ejemplo, a través de servicios públicos, servicios públicos que son brindados por empresas estatales. También lo va a hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos en pandemia que necesitábamos todos vacunarnos? Bueno, el post pandemia por ahí. Bueno, el Estado nos daba qué cosa? Las vacunas. Entonces, era un servicio del Estado a la comunidad porque había un problema que era general, ¿sí? Bueno, también el Estado desde este sector público se va a relacionar con
por un lado con la comunidad, dijimos recién, proveyéndole bienes y servicios a través del flujo real, y también se va a relacionar con las unidades productoras, ¿sí? Las empresas, las fábricas. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer con estos, comprando bienes y servicios que después a su vez va a ofrecer a la comunidad, ¿sí? Em, bueno, también puede ofrecer bienes y servicios a las empresas, ¿sí? Usted cuando hablamos del sector público, ¿de qué autores que ya vimos se acuerdan? De uno en particular, ¿se acuerdan de uno en particular? ¿O con qué podemos relacionar al sector público? Yo lo mencioné ya en las palabras que dije hasta ahora. Con Keynes, ¿puede ser? Muy bien, ¿quién habló? Palacios. Bueno, muy bien, sí. Justamente con Keynes, ¿sí? Y cuando Keynes habla de qué actor principal, o a qué actor principal, mejor dicho, hace referencia a Keynes. ¿Al Estado? Al Estado, muy bien. Entonces, el sector público, como ustedes bien dijeron, está representado por el Estado, ¿sí? Y lo que va a hacer también, otra de las prerrogativas que tiene el Estado, es hacer transferencia de recursos a la comunidad y a las unidades productoras, ¿sí? Estas transferencias ahora las vamos a analizar bien, pero tiene que ver con los recursos que el Estado obtiene, ¿sí? También hablábamos cuando veíamos la función macroeconómica, que la vamos a ver en las filinas más abajo para recordar algunos ítems y cuestiones problemáticas que nos afectan en el curso, en la clase de hoy. Tenemos que pensar que para poder hacer esas transferencias, en la clase de hoy también vamos a analizar la forma de obtener recursos del Estado, ¿sí? Porque hablamos siempre de gasto público. Bueno, y de dónde obtiene sus recursos del Estado también lo vamos a ver hoy. Entonces, el Estado, con esos recursos que vamos a analizar dentro de un ratito, lo que hace muchas veces es transferir recursos a la comunidad, ¿sí? Y también a las unidades productoras. ¿Cómo hace para transferir esos recursos? Yo le estoy hablando de algo que parece, a lo mejor para ustedes un poco complejo, pero es bastante sencillo. Fíjense, el Estado obtiene recursos, después vemos de dónde, pero para poder realizar las transferencias, ¿de dónde les parece que los obtiene los recursos? Por ejemplo. ¿De los impuestos? De los impuestos, por ejemplo, ¿sí? De los impuestos y otra serie de tributos que el Estado le va a pedir a la comunidad, ¿no? Y también a las empresas, a las unidades productoras, y va a realizar transferencias justamente a algunas partes, a algunos sectores específicos de la comunidad o a ciertas unidades productoras que lo precisen en algún momento. ¿Cómo vuelven este gasto del Estado, este ingreso del Estado, que después el Estado dedica al gasto público? ¿Cómo vuelve a la comunidad? Bueno, a veces vuelve a través de estas transferencias que son, por ejemplo, ustedes ya me lo dijeron en clases anteriores, sobre todo como decía el compañero recién, cuando hablamos de Keynes, ¿sí? Porque se acuerdan que en una época de crisis muy reciente, cuando las unidades productoras tuvieron que frenar su producción porque hubo una pandemia a nivel internacional, ¿qué pasó? El Estado otorgaba algunos beneficios a las empresas, ¿sí? También otorgaba beneficios a los particulares, como fue la IFE, ¿sí? ¿Recuerdan ese ingreso? A las empresas les daba subsidios, subsidios para la producción o para estimular el uso de energías renovables, por ejemplo, y a la comunidad le puede dar algunas transferencias en forma de planes sociales, asignación universal por hijo y las IFE, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Bueno, esto en este cuadrito solamente habíamos incorporado el sector público. Acá, fíjense, pusimos todo lo que el sector público abarca, ¿sí? Esto es fácil, ustedes ya seguramente lo vieron en otras materias y también lo expresamos un poquito recién en la clase de hoy. Tenemos al país en la primera columna y después el sector público puede ser de carácter nacional, provincial o municipal y a su vez
Esto se divide en administración nacional, provincial y locales, pueden ser municipios o comunas, y tienen toda una estructura similar en la cual dentro de cada una de las administraciones van a ver que está distribuido en los tres poderes, ¿sí? Acá, recién un compañero nuestro nos hablaba de Keynes, ¿no? Y es importante acá darle relevancia a esto, ¿no? Al estado de bienestar y keynesiano versus el estado neoliberal. Por eso hicimos una filmina puntual que habla como esta. ¿Por qué? Porque Keynes, ustedes recuerdan que Keynes surgió, digamos, la teoría de Keynes surgió en un momento de crisis, ¿sí? ¿Y para qué? Para propender a reactivar la economía, ¿sí? Ustedes saben muy bien que cuando hay un momento de crisis hay que hacer algo para reactivar la economía. Los neoclásicos decían que en realidad todos los recursos eh, iban al mercado y dentro del mercado se autorregulaban. Pero la crisis, esta que ocurrió a partir de la caída de la bolsa de Wall Street, lo que les dio a entender a los capitalistas es que, bueno, que esto había fallado. Entonces Keynes salió con una teoría nueva a proponer que hubiera recursos y gastos, esta vez provenientes del Estado, para generar liquidez, ¿sí? Esta liquidez lo que iba a permitir era dinamizar la demanda efectiva, ¿sí? Entonces, a través de su teoría, lo que él dice es que el Estado, además de, para poder dinamizar la economía, a través de gasto público, tiene que garantizar el pleno empleo y el crecimiento económico, ¿sí? Em, Así que bueno, por otro lado, los neoliberales decían que el Estado solamente tiene que intervenir. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad uno y vimos el rol del Estado? Ellos decían que únicamente el Estado va a intervenir si existen fallas de mercado, por ejemplo, monopolios, ausencia de información para la toma de decisiones, externalidades, ¿sí? Y que el desarrollo se iba a dar espontáneamente a través del mercado, ¿sí? Por lo tanto, debía haber, como de parte del Estado, una austeridad en el gasto. Fíjense cuál es el contrapunto acá, ¿no? Eh, Ahora vamos a pasar a esta ecuación, que ustedes ya la conocen, que es la ecuación macroeconómica, ¿sí? ¿La recuerdan? Cuando nosotros poníamos la G, nos referíamos al gasto, ¿sí? Decíamos que el Producto Bruto Interno es la suma del consumo, más la inversión, más el gasto, que en realidad no estamos refiriendo al gasto público, más las exportaciones netas, que las exportaciones netas ustedes ya saben que son las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Em, entonces vamos a analizar el gasto público que, como les decía hasta recién, es el gasto que realiza el Estado, ¿sí? Para eso vamos a incorporar a este gasto público en la ecuación macroeconómica. Acá con esta flechita lo incorporamos, ¿sí? Em, Como yo les decía recién, el gasto público para Keynes va a consistir en un dinamizador de la economía, ¿sí? Un dinamizador puntualmente de la demanda efectiva, ¿sí? O sea, cuando hay otros componentes que se encuentran deprimidos o no están en equilibrio, en ese equilibrio del que hablan los neoclásicos, hay que recurrir al gasto público, ¿eh? Esto es una cuestión netamente keynesiana, ¿sí? Entonces, bueno, el Estado decía que perdón, Keynes decía que el Estado tenía dos herramientas. ¿Se acuerdan que las vimos en el práctico? ¿Recuerdan cuáles son? No escuché. La política monetaria y la política fiscal. Muy bien. Yo acá les puse gasto público como política fiscal y la otra que nos dice el compañero es la política, esta sería la política fiscal o tributaria y después tenemos la política monetaria, ¿sí? La política monetaria la vamos a ver cuando analicemos otro de los sectores. Hoy nos vamos a enfocar en esta, en la política fiscal o tributaria, ¿sí? Bueno, ustedes tienen más o menos idea de para qué eh, o sea, ¿qué es la política fiscal, no? Es la política, nosotros dijimos que el Estado obtiene recursos que son genuinos y que los destina a ese gasto público que está acá en esta filmina, ¿no?
a través de la política fiscal. De esta política fiscal que anunciara Keynes en su momento, que tiene que ver también con los tributos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el Estado, a través de la política fiscal, justamente es obtener los recursos, el dinero que va a necesitar para invertir. Bueno, por ejemplo, ¿en qué invierte el Estado? Además de algunos ejemplos que yo ya les di hoy. Por ejemplo, si hay trabajadores desempleados, ¿qué puede hacer el Estado? En obras Infraestructura. públicas, Sí, exactamente. Puede hacer obras públicas o de infraestructura y para lo cual puede convocar a personas que estén sin trabajo, ¿sí? Al convocar a esas personas que estén sin trabajo, ¿qué va a hacer? Va a propender al pleno empleo, de este que hablaba Keynes en su momento, y también, o sea, ya no va a haber tantos trabajadores desempleados y a la vez a estas personas les va a pagar un sueldo y ese sueldo que las personas tengan va a poder dinamizar la economía, como él decía, ¿no? A través de la demanda efectiva. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen dinero en sus bolsillos, no pueden consumir y la economía se estanca porque los empresarios, ¿se acuerdan lo que decía Keynes? Se estanca porque los empresarios no se animan a invertir en la producción y a lo mejor se quedan ahí jugando con el capital en alternativas especulativas por temor a la crisis que ya estaba en ciernes cuando Keynes desarrolla su teoría. Y por otro lado, las personas van al mercado a buscar trabajo y no hay trabajo porque los empresarios están ahí temerosos. Entonces lo que dice es que los bancos tienen que bajar las tasas de interés que pagan porque dejen dinero ahí y los empresarios tienen que arriesgarse un poco a invertir. Pero también, ¿qué hace el Estado? El Estado también puede destinar sus ingresos a una obra pública y en obra pública contratar empleados que están sin empleo, ¿sí? O sea, por todas las vías propender al pleno empleo. A ver qué tenemos acá. No, vamos a seguir con la ecuación macroeconómica. Entonces, la política fiscal lo que va a hacer es ayudarnos a manejar adecuadamente el gasto público, ¿sí? El gasto público y el destino de los impuestos. Estas obras públicas o de infraestructura que realiza el Estado, después, como yo les decía hace un ratito, se va a convertir en las transferencias que el Estado hace a la comunidad, a través de las IFE, las AOH, los seguros de desempleo, ¿sí? También puede hacer obras públicas o también puede invertir el Estado, ¿sí? Lo que Keynes decía es que en momentos de crisis hay que aplicar política fiscal porque esa política fiscal tiene que ser de expansión, ¿sí? Y eso lo hace a través de estas transferencias del Estado que yo les nombraba en primera instancia. Por otro lado, entonces, la contracara de este gasto público, yo les decía, podemos pensarlo como un gasto público o como un ingreso público, ¿sí? La política fiscal lo que hace es enfocarse en la recaudación, ¿sí? Como ustedes lo decían recién, la recaudación de qué cosas, de impuestos y de cuestiones que sean relacionadas con obtener recursos genuinos, ¿sí? Entonces, podemos decir, y ahora sí, me parece que podemos cambiar de filmina, que el Estado obtiene sus recursos según el origen. Pueden ser recursos originarios. Ahí dentro de los recursos originarios son los recursos que el Estado obtiene como sujeto de derecho privado, ¿sí? Son recursos que pueden ser, como está escrito ahí, como recursos patrimoniales y empresariales, o pueden surgir de actividades productivas que realizan las empresas estatales, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, lo que más nos va a interesar a nosotros son los recursos derivados, que pueden ver ahí en segunda instancia, ¿sí? Los recursos derivados que van a adquirir la forma de tributos, de recursos crediticios, multas, penalidades, herencias o bienes vacantes, son las contribuciones que van a realizar quienes. particulares, Exactamente, los miembros de la comunidad, ¿sí? Que los veíamos ahí en el primer cuadrito de la clase de hoy. Entonces, los miembros de la comunidad, que son los individuos, van a realizar estos tributos. ¿En qué orden los van a realizar? ¿Cómo se determina qué clase de tributo va a
a realizar cada persona dentro de la estructura estatal, ¿no? Tenemos que pensar eso, cómo se va a dar. Entonces vamos a pasar de Filmina. Fíjense, acá pusimos que los recursos públicos pueden ser recursos corrientes. Dentro de los recursos corrientes tenemos los impuestos, las tasas, las contribuciones. Y después, bueno, pusimos ahí un par de ítems más que no serían tan relevantes, pero son la venta de bienes y servicios de empresas estatales o la renta de la propiedad. ¿Sí? Los intereses, los dividendos, alquileres, utilidades del Banco Central de la República Argentina. Entonces, volviendo a los impuestos. ¿Sí? ¿Qué tipo de impuestos conocen ustedes? Que se animan a decir acá. El API, El IVA. El IVA, no escuché más. Ingresos El API. brutos, ganancias. Ingresos brutos, ganancias, después está el impuesto país, que es del dólar, ¿sí? Bueno, el impuesto al cheque. A ver, hay algunas cosas, algunas respuestas más ahí en el chat. Bueno, el API, los cesados provinciales, ahora vamos a ver bien en qué categoría entran. Hasta ahora todo lo que dijimos primero son impuestos, ¿sí? Es necesario esto que lo tengan bien presente, porque fíjense que son distintas categorías que están todas enunciadas ahí en la... ¿Te ve bien la filmina? Están todas enunciadas ahí en la filmina. Vamos a volver ahí, ¿sí? Y tienen que ver con el carácter de sus impuestos, ¿sí? Una de las principales características de los impuestos es que es un tributo no vinculado, ¿sí? O sea, no hay una vinculación directa, ni una contraprestación directa por parte del Estado. O sea, yo pago un tributo, o sea, pago un impuesto, perdón, un tributo que en carácter de impuesto y no tengo una contribución directa, no es que después voy a, por ejemplo, yo pago un impuesto y entonces, por ejemplo, IVA, ¿no? El IVA lo pagamos todos todo el tiempo porque es un impuesto al valor agregado y está en todos los bienes de consumo. Entonces, si vas al supermercado ya estás pagando un alto monto en concepto de IVA, ¿sí? Bueno, ese monto que vos pagás en concepto de IVA, después no te, porque vos compraste hoy algo y tributaste, no viene una contraprestación, ¿no? Por eso se llaman no vinculados. Esa es una de las características principales de los impuestos. ¿Esto por qué? Porque, como yo les decía recién, no hay una vinculación directa ni una contraprestación directa por parte del Estado a quien paga el tributo, ¿sí? El ejemplo sería, por ejemplo, yo pago IVA o ganancias y esto no quiere decir que voy a utilizar servicios públicos de salud. O sea, hoy fui al supermercado y compré un montón de productos. Entonces pagué muchos impuestos y no quiere decir que por eso yo tengo derecho a, por haber hecho eso, tengo derecho a tal cosa. Por ejemplo, a cruzar por el puente Rosario Victoria, o a ir a estudiar a la universidad, o a atenderme en un hospital público. ¿Sí? O sea, hay personas que no pagan impuestos y igualmente pasan por ese puente, o van a la facultad, o van a un hospital público, y hay personas que pagan impuestos y nunca fueron a Victoria, o nunca fueron a la universidad. Bueno, no tiene vinculación directa una cosa con la otra, ¿sí? Están las obras públicas y todo lo que el Estado pone a disposición de la comunidad están para todos. No todos tenemos acceso a todas las cosas que el Estado nos pone a disposición, pero a la vez pagar un impuesto o un tributo que es obligatorio no es vinculante, ¿sí? Voy a ver el chat. Bueno, entonces continuamos con la explicación, ¿sí? Otra de las clasificaciones, y la tienen ahí en la filmina, pueden ser, de los impuestos que pueden ser directos. Los impuestos directos, como dice ahí, graban una manifestación inmediata y objetiva de ingresos y de riqueza, ¿sí? Y van a estar directamente asociados
a una persona física o jurídica. Por ejemplo, uno que nombraron ustedes hace un ratito, que es el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Esta explicación que figura ahí, que dice, graban una manifestación inmediata y objetiva de ingresos y riqueza, tiene que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, si yo gano tanto, a tanto monto que yo gano, hay directamente una relación, ¿sí? La manifestación de la riqueza está grabada por un impuesto directo, ¿sí? Y después tenemos los impuestos indirectos, que los indirectos van a grabar un indicio de la riqueza, ¿sí? Y van a recaer sobre transacciones. O sea, lo que van a grabar es características indirectas de la riqueza que una persona tiene. Por ejemplo, yo les decía recién, el IVA, el consumo, es una manifestación indirecta, ¿sí? O la producción o las transacciones, ¿sí? El IVA acá es un buen ejemplo, en el anterior podría ser ganancias, en este el buen ejemplo es el IVA, ya que este impuesto, ustedes ya saben, grava el consumo, ¿sí? Eh, entonces, siempre que vayamos, por ejemplo, al kiosco o al supermercado, vamos a estar pagando este impuesto, ¿sí? Porque todos los productos que consumimos, en su mayoría, tienen el IVA incluido, ¿sí? Otra de las formas que pueden tener estos recursos corrientes llamados impuestos es que pueden ser progresivos. Esto se va a dar cuando la alícuota va a ir aumentando a medida que aumenta el ingreso o la riqueza, y pueden ser regresivos, que va a disminuir la alícuota a medida que aumenta el ingreso o la riqueza. ¿Sí? Como ejemplo de progresivos podríamos decir que está ganancias, y como ejemplo de regresivos podríamos decir que está el IVA. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una persona que tiene un bajo sueldo igualmente va a comprar muchos bienes de consumo, ¿sí? Incluso aquellas personas que vimos el otro día que están por debajo de la línea de pobreza o por debajo de la línea de indigencia, igual casi todo el ingreso que tenga esa familia va a ir, si está por debajo de la línea de indigencia, por ejemplo, va a ir solamente a bienes de alimento. Esos bienes de alimento van a estar grabados con el 21% de impuesto al valor agregado. Por lo tanto, es un impuesto regresivo, porque va a aumentar, va a ir en relación a la compra que haga la persona, al impuesto que tenga que pagar, y no a los ingresos que ella tenga, ¿sí? Ganancias sí, sería como un ejemplo de impuesto directo, ¿sí? Porque a mayor ganancia que yo tengo, es mayor la alícuota que me van a retener en concepto de ganancias, ¿sí? Después tenemos, dentro de los recursos públicos, tenemos otra categoría. Bueno, no sé si quedó claro esta clasificación de los impuestos. ¿Les pareció bien? Sí, Bien, bueno. Eh, Sí. Eso era lo importante, digamos. Las familias muy pobres igual van a estar pagando impuestos, ¿sí? Van a estar pagando el IVA, siempre van a estar pagando el IVA. Y lo que va a provocar en una familia que tiene pocos recursos es que no va a poder, ¿qué cosa? Ni ahorrar ni invertir, ¿no? Porque todo lo que obtenga, por ejemplo, las familias muy pobres que solamente tienen planes sociales, todo lo que obtengan lo van a gastar en alimentación, ¿sí? O en vestido. No van a tener posibilidad de ahorrar o de invertir. Van a ser todos bienes de consumo los que ellos pueden adquirir. ¿Sí? El progresivo puede ser como Sí. que, o sea, mayor cantidad de horas que trabajo tengo en una fábrica, Sí. mayor, ¿cómo sería? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, yo acá les decía que el ejemplo puede ser el impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque a cuanto más ganes, la alícuota que te van a cobrar en concepto de ganancias va a ser mayor, ¿sí? Y eso, lamentablemente, no es solamente para los empresarios que tienen ganancias, sino también para las personas que tienen sueldos altos, que a lo mejor a nosotros no nos afecta porque tenemos sueldos bajos en general, pero a quienes tienen sueldos altos también les afecta, que eso también hay una discusión, sobre todo sindical, porque los sueldos no tendrían que ser considerado ganancias, ¿sí? Sí, acá pasa mucho con los aceiteros, por ejemplo, suele pasar por Claro. esos puntados. Entonces, si vos tenés un cargo de jerarquía,
y cobras un buen sueldo, seguramente que vas a terminar devolviéndole al Estado en concepto de ganancia una parte de tu sueldo. Por ahí es un poco injusto, aunque también es injusto que hay gente que que esté por debajo de la línea de indigencia, ¿no? Sí, sí, se Eh, entendió. bien. Entonces, el ejemplo que preguntabas es el impuesto a las ganancias. Esperen que voy a ver el chat. Eh, el tema de salarios familiares es como que en realidad es más lo que es el sueldo, el ingreso total de una persona. Se graba o no con ganancia el ingreso total de una persona. Por eso yo hablaba de puestos jerárquicos en empresas importantes, como hablaba ahí la compañera de los aceiteros. Y hay una lucha sindical para que todos los sueldos estén exentos de ganancia. Pero vos sabemos que en nuestro país en este momento no están exentos de ganancia y que las personas que ganan sobre un piso mínimo no imponible, o sea, los que estamos por debajo del piso mínimo no imponible, no pasa nada, no pagamos ganancias, pero aquellos que sí obtengan recursos, aunque sean salariales, por encima del piso mínimo imponible, tienen que pagar ganancias, ¿sí? Es un impuesto directo y progresivo, ¿sí? Porque va a grabar directamente el ingreso en cabeza de quien lo percibe. Eso es el ejemplo de ganancias, ¿sí? Y va a ir a pagar más a medida que aumente las ganancias de esa persona, ¿sí? A mayor ganancia, mayor es el tributo que va a tener que erogar, ¿sí? Como contrapartida de eso está el IVA, el impuesto al valor agregado, que como yo les decía, es regresivo y es indirecto, ¿sí? Lo pagamos todos porque grava el consumo, eh, y la alícuota que paga va a ser menor, ¿sí? Pero bueno, nada, también es injusto porque las personas que solo tienen dinero disponible para consumo van a estar pagando un gran porcentaje en concepto de impuestos, ¿sí? Porque los bienes de consumo están todos grabados con IVA, ¿sí? Bueno. Después entonces tenemos otra clasificación, ¿sí? Las tasas. Las tasas, a veces se pueden confundir los impuestos y las tasas, son recaudaciones también del Estado, pero tienen otra característica. Fíjense, son recursos tributarios y están vinculados a una contraprestación del Estado. Yo les decía que si yo pago impuestos al Estado, el Estado no me da una contraprestación por el impuesto que yo pagué. Me da cosas de las cuales yo puedo verme beneficiada y usufructuar, pero no tienen relación directa para nada con lo que yo pagué en concepto de impuestos, porque los impuestos son un gravamen no vinculado, ¿sí? Las tasas serían vinculadas, ¿sí? Porque lo que van a hacer es, yo pago una tasa y me van a dar algo como contraprestación. Por eso ahora, yo cuando ustedes al principio dijeron algunos ejemplos, yo les dije cuáles nos servían para esta primera categoría, la de impuestos. Para tasas, ¿cuáles les parecen, qué tasas conocen? Hay una muy conocida que la pagamos siempre todos los meses. Tasas municipales, barrio de limpieza, todo eso. La Exacto. luz. Acá en Rosario, ¿cómo le llamamos? El TGI. El TGI. Muy TGI, bien. sí. Acá en Rosario le llamamos el TGI, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Buenos Aires le llaman ABL. ¿Qué saben qué quiere decir esa sigla? Alumbrado, barrido, limpieza. Exacto. Entonces, fíjense que con esa sigla, alumbrado, barrido y limpieza, que ustedes lo dijeron antes, pero nosotros con la TGI, que no nos explica bien qué pagamos, estamos pagando eso, justamente, los servicios que nos brinda el Estado por ser por ser miembro de esta sociedad, ¿sí? Nosotros pagamos alumbrado, barrido y limpieza en concepto de TGI, ¿sí? En Buenos Aires, en la Cava, la llaman así, que es mucho más explícito, ¿sí? O sea, yo pago eso porque me están brindando un servicio y lo puedo ver, lo puedo palpar. Por eso, esa contraprestación que el Estado me da por pagar esa tasa hace la diferencia, ¿sí? La diferencia entre una tasa y un impuesto, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Sí, Bien. profe. Bueno, después, ahí yo les había puesto las contribuciones especiales, que también van a estar vinculadas
digamos, lo que se pague en concepto de contribución especial va a estar vinculado a algo, a una contraprestación directa que yo la voy a ver. Acá nosotros pusimos en el ejemplo que se vincula a la seguridad social. Pero bueno, puede estar vinculada a algo en concreto, ¿sí? Cuando está vinculada a algo en concreto, que se puede palpar, que se puede tocar, bueno, eso va a ser una tasa o una contribución especial. Después, ahí yo les había dicho al principio de este ítem que tenemos la venta de bienes y servicios de empresas estatales y la renta de la propiedad, que eso también son recursos públicos, pero no tiene que ver con la parte impositiva, ¿sí? Bueno, y después nos va a quedar una cosita más. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo de contribuciones especiales? Y esos son muy puntuales, pero generalmente se usan cuando hay que arreglar una vereda y la pagan entre los vecinos. Exactamente, muy bueno el ejemplo, exactamente. Cuando hay que repavimentar, cuando hay una calle que no tiene pavimento, bueno, ¿qué le va a otorgar a estos vecinos? Y le va a otorgar una mejora en particular, ¿sí? ¿Por qué? Le va a otorgar una mejora en particular porque esa calle que está sin pavimentar, a su casa le da menor valor, ¿sí? Y al hacer una obra pública, pero en carácter de contribución especial, yo estoy pagando para que mi calle deje de ser de tierra, por ejemplo, y a partir de ahí, si bien la pagamos todos los vecinos como una contribución especial, después las casas que tenemos ahí adquieren mayor valor, ¿sí? De venta, por ejemplo. Bueno, vamos a la filmina que sigue. Bueno, acá simplemente le hice un cuadrito de clasificación de lo que estuvimos hablando hasta recién, ¿sí? ¿Esto está claro hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Ahora vamos a pasar a la ley de presupuesto. ¿Saben lo que es la ley de presupuesto? Fíjense, La que yo no. lleva el jefe de gabinete al Congreso. Exactamente, es una ley que se sanciona todos los años, ¿sí? La va a sancionar el Congreso, pero ¿qué? ¿Cuál es? Es una ley donde se registra el presupuesto, ¿sí? Todo lo que, el presupuesto, como lo dice la palabra, es algo que se prevé con antelación, ¿sí? Y ahí lo que se va a hacer es planificarse todos los ingresos que va a recibir el gobierno, ¿sí? No solo se planifican todos los ingresos que va a recibir el gobierno, sino cómo se van a aplicar, ¿sí? Para satisfacer todas las necesidades de la población, las necesidades de educación, de seguridad social, de salud, de justicia, ¿sí? Entonces, es como llamada la ley de leyes. Ustedes después esta ley de presupuesto la van a ver bien y mejor en detalle cuando vean finanzas, ¿sí? Después de esta materia. Lo que va a hacer esta ley es reflejar los gastos y los recursos fiscales del Estado, ¿sí? Y lo que nosotros escribimos ahí son las etapas. ¿Por qué? Porque en general, ¿vieron cuando te dicen, bueno, no hay partida presupuestaria, o hay partida presupuestaria, o cuando los gremios están en paritarias? Todas estas cuestiones tienen que ver con el presupuesto, porque es como que este año, esto es una ley que siempre se plantea en el mes de septiembre, y que se adelanta a los gastos que el gobierno va a tener en el año que entra, ¿sí? Por eso es denominada la ley de leyes. Las etapas que va a recorrer esta ley de leyes son esas 4 que están ahí. La etapa de formulación presupuestaria, la de discusión y aprobación, la ejecución presupuestaria y el seguimiento y evaluación. Esto es importante. Estos 2 puntos, ejecución presupuestaria y seguimiento y evaluación, son 2 puntos muy importantes también. Bueno, como yo les decía recién, el presupuesto es algo que se hace con antelación, digamos, a la ejecución. Por lo tanto, lo podemos tomar como un instrumento de programación económica y social del gobierno, ¿sí? Como es una ley, lo que va a hacer es proyectar la actividad financiera
estimando los recursos monetarios que va a recibir, ¿sí? Todos estos recursos que hablábamos antes, bueno, en la ley de presupuesto lo que se hace es una estimación de los recursos que va a obtener el Estado y va a pedir autorización de gastos para poder ejecutar las actividades que van a llevar a cabo, ¿sí? Todo esto con antelación. Por lo tanto, las etapas son formulación presupuestaria. En esa etapa lo que se va a hacer es anteproyectos por jurisdicciones o por entidades también, sobre la base de los techos presupuestarios solicitados por cada jurisdicción o entidad, ¿sí? Van a ser normas que impongan nuevas imputaciones presupuestarias, planes estratégicos, y el resultado final va a ser el proyecto de ley que se va a presentar el 15 de septiembre del año anterior al ejercicio a ejecutarse, ¿sí? O sea, el presupuesto que se está gastando ahora, que se está ejecutando en este momento, fue presentado antes del 15 de septiembre del año pasado, ¿sí? Y todos los años se hace igual, como decía el compañero ahí. Después lo que va a suceder en la etapa 2, va a haber un proceso de discusión y de aprobación, ¿sí? Esto va a ser en la Honorable Cámara de Diputados, que sería la Cámara de Origen, ¿sí? Luego, en el paso 3, presten atención a esta etapa, que es la etapa de ejecución. Esta etapa de ejecución se llama etapa de ejecución presupuestaria. Primero, bueno, va a requerir todos los pasos que requiere una ley para su aprobación, ¿sí? La promulgación y la sanción de la ley. Cuando la ley se convierte en tal, como decía el compañero recién, por decisión administrativa del jefe de gabinete, se va a efectuar la distribución de los gastos, ¿sí? Esta distribución de los gastos se va a hacer por programa o por partidas, ¿sí? Porque ya cada parte del Estado, antes del 15 de septiembre, había estimado lo que iba a gastar en tal o cual programa, o que iba a necesitar tales o cuales partidas, por ejemplo, para pagar sueldos estatales, ¿sí? Y también de los recursos que por rubros del presupuesto también se previeron, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir en la etapa de ejecución es operativizar todos estos recursos estimados con antelación, ¿sí? ¿Esto qué es? Ejecutar lo presupuestado, ¿sí? Y finalmente tenemos una etapa de seguimiento y evaluación, que nosotros acá en la Filmina lo pusimos como etapa de control, ¿sí? Esa etapa de control va a consistir en un control externo, ¿sí? Ese control externo lo va a realizar el Parlamento a partir de un análisis de la cuenta de inversión, ¿sí? Y va a haber un control interno también que va a estar ejercido por la Sindicatura General de la Nación, que, como ustedes saben, responde al Poder Ejecutivo, ¿sí? Ah, bueno. Y acá tenemos, finalmente, ¿qué abarca el presupuesto? ¿Sí? Y bueno, volvimos a armar el cuadrito que teníamos al principio. El presupuesto, como yo les decía, se presenta en septiembre, antes del 15 de septiembre del año anterior, y lo presentan todos los, o sea, después va a volver en forma de billete para poder asumir obligaciones dinerarias de los diferentes sectores, va a volver tanto al sector público nacional a través de la administración nacional, como al sector público provincial a través de la administración de las provincias, y también va a volver al sector público municipal o de las administraciones de municipalidades y comunas, ¿sí? Bueno, hasta acá se entiende todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna dificultad en la explicación? Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla entonces. Acá me dicen que hay gente en espera todavía. ¿Puede ser? Porque yo no veo a nadie. A ver. Sí, un par de chicos dijeron que estaban en espera, profe. Patricia, Mario y Blas.